Desde que comenzó el año, algo le está pasando a nuestra moneda, o algo le está pasando al dólar, o algo le está pasando a la economía y a las finanzas del mundo. De repente, sí, teníamos un dólar a 17.30, 17.50, y ha habido días en los que ha llegado a 19 pesos. Hemos visto cómo todos los días el precio del petróleo baja de manera significativa. Y ha habido voces a nivel mundial en las semanas recientes que advierten de que puede venir una crisis económica grave en varios países del mundo. Vamos a conversar sobre este tema, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa y sobre todo qué es lo que puede pasar. Hoy saludo al doctor en Ciencias Financieras, al doctor Einar Moreno Quesada. Nos está acompañando en el estudio de Hechos para Despertar. Doctor, bienvenido. Buenos días, por estar con nosotros. ¿Cómo están? Gracias por gusto saludarlo. Bueno, pues vamos a empezar. No sé por dónde empezar. Si por el tema del petróleo, si por el tema del dólar, para tratar de entender qué es lo que le pasó al dólar, que venía a niveles de 17 y centavos y de repente ha llegado a niveles de 19, ¿no? Bueno, sin duda hay un hecho fundamental aquí, que es el incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Esta decisión que ya habían pospuesto por varios meses, pero que finalmente el gobierno de los Estados Unidos la toma, hace que se replanteen los niveles de riesgo a nivel mundial, ¿no? Porque Estados Unidos es una de las economías más estables que hay en el mundo. Entonces, en el momento en que Estados Unidos decide incrementar su tasa de interés, no solamente está volviendo más atractivo al mercado de los inversionistas invertir ahí, sino que está declarando un incremento en el nivel de riesgo de todos los demás. Porque si el menos riesgoso ahora lo es más, pues todos los demás países pues van con él de la mano. Y a pesar de que países como el nuestro, como México, hicieron los ajustes propios, pues las proporciones para los inversionistas no han sido las mismas en ese sentido, porque como tú bien lo acabas de mencionar, tenemos un efecto adicional que es la baja en el precio del petróleo. Entonces, al bajar el precio del petróleo, tenemos una doble circunstancia. Por un lado, estamos teniendo que los inversionistas tienen más interés por ir allá a invertir, y por otro lado están siendo incentivados, ¿no? No nada más es la tasa, sino que voltean hacia los países que dependemos del petróleo y dicen, bueno, pues en esta ocasión yo voy a irme a lo más seguro, que por cierto me está pagando una renta mayor, y pues simplemente empiezan a demandar dólares, ¿no? Y en ese sentido, dado que estamos en un tipo de cambio flotante, pues es difícil para el gobierno mexicano crear políticas pues que realmente paren, ¿no?, lo que es la apreciación del dólar, que es como lo debemos entender, y no la depreciación del peso, porque por ahí, bueno, vemos por todos lados muchos memes de gobierno haz algo, ¿no? Esta es la última, ya no aguantamos más, pero la gente debe estar tranquila en ese aspecto de que vivimos una economía abierta, con un tipo de cambio flotante, y que eso, sin duda, pues, no lo podemos controlar mucho. Si ustedes entran a ver el corto, lo que se llama el corto, que es la venta de dólares de parte del Banco de México, ha habido días ya que ni siquiera tenemos demanda de compradores, ¿no? Es decir, el movimiento se está dando por expectativas económicas, sin duda. Dices, y vaya, es algo que afirman muchos financieros, muchos economistas, que esta vez no es culpa de México. Y la gente no lo cree, y la gente se va al tema de lo político y lo ridiculiza y señala y ataca. No es culpa de México lo que está pasando entonces. No, sin duda, no es culpa de México, y de verdad que no es culpa más que de empezar a calibrar lo que es el modelo de economías abiertas, ¿no? Que para nosotros puede ser ya el día a día, pero que no tiene tantos años, ¿no?, estando activo, y que ahora estamos viendo cómo realmente los fenómenos como el decrecimiento de la economía china, como el decrecimiento de la economía en Brasil, pueden causar... Son movimientos que tienen alta sensibilidad contra nuestro tipo de cambio. Hay que recordar que el tipo de cambio tiene entre otras funciones una muy particular, que es la de mantener a los inversionistas del país sin grandes intereses por llevar sus dineros a otros lugares, ¿no? Esa es una propiedad muy fuerte del tipo de cambio, y al día de hoy pues eso lo va a tener que llegar, va a tener que llegar al equilibrio, ¿no?, en esa parte. Pero el punto aquí fuerte es qué pasa en medio, qué pasa en lo que, porque efectivamente nuestras autoridades, Secretaría de Hacienda, Banco de México, dicen el peso está subvaluado, sin duda, ¿no? Pero el problema es que estamos viviendo el mes de enero del 2016 y aquí las empresas son las que realmente están sufriendo, ni siquiera las personas que reciben las remesas, ¿no? El año pasado tuvimos una derrama histórica de 25,000 millones,
Pero la verdad es que esa gente debe estar contenta ahorita, ¿no? Porque está creciendo su poder adquisitivo y eso va a permitir inclusive, algunos consideramos que va a incrementar el consumo interno. Pero el tema es, ¿qué pasa con los empresarios que tienen proveedores que les están dando materia prima, equipo, cualquier cantidad de cosas en moneda extranjera, en dólar? ¿Qué pasa con las deudas que están contratadas en dólares? ¿No? Porque al final la tasa pudo haber sido fija, pero pues, el tema es que Sí, estás claro. pagando con la denominación. Y ese es el tema, entonces estamos sin duda en la variable macro, que a veces nos quedamos mucho en la variable macro, ¿no? Y la vamos a poder seguir viendo. Decías hace rato, vamos a entrar a una crisis financiera. Yo te diría, no vamos a entrar, pues si ya, esto pues está desde el noviembre del año pasado, y ya se veía venir. Y lo que debería de haber sucedido es que las compañías, a través del gobierno federal, ahí sí debieron haber dicho, oigan, prepárense para hacer un presupuesto 2016 con este tipo de esquema en el dólar. ¿Por qué? Porque ya se veía venir. Y cuando pasa lo del incremento de las tasas de interés de la Fed de Estados Unidos, pues ya era muy... vamos, lo esperábamos, ¿no? Hoy por hoy, el jueves pasado, como bien lo dices, llegamos a 19.10, ¿no? Nadie me podría decir que no vamos a pasar la barrera de los 20, de los 22. Y eso sin duda, bueno, pues para mucha gente este diciembre nos comentaban, ya no fui a hacer mis compras a los Estados Unidos, ya no fui a juarearme, ¿no? Ya lo detuve, ya llegué solo hasta Monterrey y ya de ahí no pasé. Eso sin duda está bien, es un efecto, dices, bueno, pues para el próximo año llevas doble, ¿no? Pero ese no es el tema es todo el sector empresarial, comercial, que tiene transacciones en dólares, lo que está sufriendo hoy, ahorita en este mes de enero para el cierre de mes. ¿Veremos un encarecimiento entonces en México de productos, de servicios? Pues sí podemos esperar un crecimiento en la inflación, ¿no? Recordar que no todos los productos están atados a lo que es la denominación del dólar. Claro. Y que sin duda los cálculos de inflación se hacen, recuerden, con una canasta básica, ¿no? Que muchos están por hoy subiendo de precio. Doctor Moreno Quesada, ese es el tema del dólar, pero por otro lado estamos viendo de manera paralela un tema de una caída vertiginosa, rápida del valor del petróleo. Y México tiene una economía pues, importantemente basada en la venta de petróleo. Pues sí, ahí... Bueno, el gobierno federal ha estado haciendo algunas coberturas. ¿Qué significa esto? Que lo que pasa es que firman algunos contratos que, por cierto, tienen un costo, donde se fija el precio del barril, pero esto va a tener un fin, ¿verdad? Un límite. Y en ese sentido, hoy por hoy, pues, $1, tú llegas con $1 y ya te dan un barril. En esa situación estamos al día de hoy, ¿no? Y vamos a esperar a qué hacen nuestros amigos allá, los árabes y los que están por aquellas tierras, porque en realidad ellos son los que están empujando el precio, incrementando la oferta. En ese sentido, podemos esperar a mediano plazo entonces que los combustibles pues sean más económicos y que los productos y servicios que estén involucrados con este tipo de temas, bueno, pues mejoren sus ofertas de precio, ¿no? Pero es algo que no vamos a ver en el corto plazo, o sea, se está acomodando y en el equilibrio lo más peligroso es justamente las empresas que están en medio, ¿no? Que tienen que sobrevivir la ola que estamos viviendo, aguantar la respiración, lo que dure, y de repente salir nuevamente a flote a tomar su bocanada de aire, ¿no? Pero ni pensar en su momento que recuperar su valor. Sí, sí va a recuperarlo. ¿Cuándo? Va a ser difícil. Hay que estar muy de cerca. Yo lo que les comento a los empresarios es, tienen que estar de cerca en las cotizaciones. Tienen que estar observando. Si ustedes ven cualquier gráfico al día de hoy, es evidente la tendencia a la alza. Y tiene que suceder algo en el mundo para que esto se revierta. ¿Por qué? Pues porque simplemente las expectativas de los inversionistas tienen que cambiar. ¿Qué tiene que suceder? Pongo un ejemplo, dejo tantito el tema del dólar y no sé si sea correcto equipararlo con un ejemplo euro. En verano de 2014 el euro andaba rondando los 19.50. En verano de 2015 el euro andaba rondando los 17 y feria. Es decir, ¿en qué momento llega a existir esa recuperación? Bueno, pues lo que pasa es que tenemos problemas todavía y secuelas de lo que pasó en el 2008 con la crisis de que empezó nuestros amigos, por cierto, los gringos, ¿no? De Lehman Brothers. Ciertamente, sí, porque ellos nos curan y ellos nos dan la medicina, ellos nos enferman, ¿no? Por aquí andamos de todo. Ciertamente Europa no se ha recuperado, ¿no? O sea, tenemos serios problemas ahí en el pago de lo que es la deuda.
con inclusive países que deben 10 veces su Producto Interno Bruto, que es demasiado. Sí, sí, Y sin duda no lo hemos resuelto. Entonces, también ahí, bueno, se salvan países como Alemania, desde luego, ¿no? El único país donde tienes garantizados tus ahorros. Pero la Unión Europea no es Alemania. Y mientras que Alemania no quiera hacerse cargo de todos los flojos, como dicen ellos, de todos los países vecinos flojos, pues esto es un cuento de nunca acabar porque no, sí se reconfigura la deuda, pero sigue creciendo el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, cuando ves el caso, bueno, de Grecia, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, a ver, tendrán que repartir las playas y lo que hay por ahí, porque no es un tema sencillo. ¿La crisis migratoria agrava el tema? Desde luego, ¿no? La crisis migratoria, porque aparte la crisis migratoria hace que se empiecen a dar relaciones distintas laboralmente. Entonces, ¿dónde están quedando? Esa gente tiene que trabajar. Viene con niños, claro. necesita servicios de salud, necesita servicios escolares, desde luego sustento, vivienda. Entonces, sí van a cambiar los temas, pero no resuelve que los países paguen su deuda. Entonces, los países, bueno, España está viviendo, pues sí, una España que está muy bonita y tiene muchas carreteras y lo hemos oído en muchas ocasiones, no, es que España tiene unas carreteras bellísimas, pues sí, nada más que las debe. Y luego, no puede ser. Estados Unidos sube su tasa de interés. El precio del petróleo cae porque entonces los países árabes están sobreofertando el mercado. Europa, con excepción de Alemania, lo debe todo. La crisis migratoria. Los chinos tienen un control de la economía y la mueven a su antojo. Brasil está en crisis. Es un cóctel tremendo esto. Son muchísimos factores Variables que están en juego. Sí. Y las variables, entonces, si tú las ves un país, cómo atacan todas las variables, si ese país se mueven, todas las variables nuevamente se mueven, pero resulta que el otro país también se mueve. Entonces, al final del día, pues estar calibrando, y por eso hoy por hoy cada vez es más complicado hacer pronósticos con un margen de error pequeño, ¿no? Porque al final dices, oigan, espérense, no habíamos considerado que China decreciera. Por ejemplo, este año tenemos el tema muy importante de las Olimpiadas, que va a generar también ahí algo de derrama económica a nivel mundial y que vamos a esperar cómo funciona, ¿no? Porque Brasil no está en el mejor momento para vestirse de gala y gastar miles de millones de pesos o de dólares, ¿no? Y no está en esa situación. Entonces, pues ahora cada vez es más difícil también para los organismos organizadores, ¿no? De tanto FIFA como la Comisión Olímpica Internacional. ¿Y ahora dónde lo hacemos, no? Porque ya nadie quiere gastar. Pero es que no quieran gastar. No es que no quieran gastar, es que no tienen. Y esos eventos cada vez están siendo más y más y más costosos, ¿no? Entonces, al día de hoy, 2016, lo que a mí me gustaría que el público que nos escucha se quedara como un mensaje muy claro. Uno es que no es un tema gubernamental, no es un problema de ineficiencias del gobierno. Desde luego el gobierno tiene que proponer políticas que apoyen, ¿no?, a los efectos que causa esto, pero eso es otra cosa. Y dos, que este tema debe de cambiar de nuestras voces de un tema de seguimiento macroeconómico, porque ya vimos cómo se mueve todo, a hacerlo lo macroeconómico, pero también lo microeconómico. ¿Dónde nos está pegando en las carteras? ¿Dónde nos está pegando en los presupuestos? Ser más disciplinados. Totalmente la planeación más financiera. Más analíticos. Y muy racionales respecto del ejercicio del gasto este año. No tanto porque no me vaya, porque me quede sin dinero, sino porque si sigue subiendo y si yo quiero mantener un nivel de competitividad, porque sigo necesitando. Imaginemos que ya hoy por hoy con la globalización los insumos los puedes conseguir igual en Nicaragua que al este de los Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que pues, si vas a otras economías, te llegan en mal estado o podridos o mal empacados. Entonces, no tienes los estándares que normalmente manejan ciertos proveedores. Quiero mantener mis proveedores. Pues entonces hay que empezar a trabajar con los fijos, ¿verdad? Con los costos fijos, empezar a trabajar con ellos, ser disciplinados y estar pendiente porque en cualquier momento nos puede dar otro revés. Y el que no esté preparado, lo malo de esto es que va a perecer. Y no queremos eso. O sea, lo que no debe suceder es que las empresas en México empiecen a cerrar por haber tenido una planeación financiera incompleta. Y que las familias empiecen a endeudar ahí viene la cadena, ¿no? Deben viajar y están viajando, cuando no deben comprar, en fin. Bueno, eso que comentas es algo interesante. Muchos dicen es que el turismo va a despegar. Sí, claro, pero el turismo extranjero hacia nosotros, oye, me da muchísimo gusto. O sea, quien vive en ciudades como Acapulco, Cancún, Vallarta, pues vamos a ir muy bien, sin duda. Pero esos no somos todos.
Y entonces ahí todos iban a decir, oye, pues yo que tenía ahí mis vacaciones, ¿no? Con mis hijos, ahorré todo el año. Bueno, pues ahora vas a tener que elegir un destino nacional, ¿no? Que va a estar lleno, por cierto. Entonces hay que empezar a trabajar en eso y a buscar los pueblos mágicos. Aquí tenemos muchos, ¿no? Aprovechar para seguir invitando a que la comunidad aproveche esto, ¿no? Sí, apuntalando la economía nacional. Hay que replantear, ¿no? Son momentos de... Sí, hay que ser muy racionales en las decisiones que tenemos de gasto. Le agradezco mucho esta mañana al doctor Einar Moreno Quesada. Él es doctor en ciencias financieras, que nos acompaña en el estudio Hechos para Despertar. Seguiremos platicando a ver cómo evolucionan las cosas. Gracias. Un saludarlo. Buen día. La pausa es breve. Volvemos. Esto se trata